Comparto pantalla. Voy a esperar un minutito a ver si eh, se une. Ahí estás, Dulce. Eh, va, entonces, dudas, comentarios hasta aquí. No, maestra, ninguno. Espera. Vale, voy a seguir. Y ya saben, cualquier comentario, duda, reflexión, crítica, enojo, angustia, me interrumpen. Entonces, una de las consecuencias más eh, fuertes que vemos del género, del sistema desigual de género y de las implicaciones eh, que, que esto tiene. Oh, sí, los colocamos. Bueno, no. Eh, uno de- yo decía que, perdón, es que estoy aquí peleándome con mis cosas. Una de las consecuencias más fuertes que vamos a encontrar de el sistema desigual de género y de esta sociedad patriarcal, de los impactos más fuertes, es la violencia de género o las distintas manifestaciones de violencia de género. Eh, Antes de que yo me arranque aquí, quiero preguntarles qué saben de la violencia de género, tipos, manifestaciones, impactos, eh, incidencia, qué, qué les hace sentir, qué piensan que saben. Puede ser desde, eh, no sé, qué saben de la violencia. ¿Qué piensan? Las leo, las escucho. Nada, no se les ocurre nada. Vale. Em,
Súper dulce, sí. Hasta hace poco consideraba exclusivo de golpes o maltrato, pero leyendo me di cuenta que incluso hay distintos tipos de violencia de género que se viven con normalidad. Justo, una de las cosas como graves y preocupantes que pasan con la violencia de género es que justo se empieza, hay cosas que se normalizan, ¿no? O sea, se vuelven como invisibles y había cosas que antes también estaban como normalizadas, como por ejemplo, la violencia como física hacia la persona y los golpes, pero vamos a ver que hay distintas formas de violencia. Entre el tipo de violencia, uno es la física, perdón, a la que justo hace referencia Dulce, que tiene que ver con las agresiones que causan daño corporal, como golpes, empujones, quemaduras, eh, como apretar, someter, etcétera. También hay una parte de, eh, a lo mejor no es la violencia dirigida o el golpe dirigido necesariamente a la mujer, pero expresiones de violencia, golpes, como golpear objetos, etcétera, em, también se considera o puede ser considerado violencia. Existe también la violencia psicológica, que es este abuso emocional que afecta la estabilidad y la salud mental, em, que se pueden ver como humillaciones, amenazas, manipulación. La violencia sexual, que es cualquier acto de tipo connotación o contenido sexual que sea no consentido, como violación, acoso sexual, abuso, etcétera. Em, Otro de los tipos de violencia es la violencia económica, que es el control de recursos financieros que impiden la autonomía de la víctima, ya sea retener el dinero, negar recursos básicos, eh, un buscar, y estas cosas conforme va pasando el tiempo y se van modificando las dinámicas sociales, eh, se pueden ver diferentes y tener como distintas detalles, por ejemplo. Pero uno puede ser también como eh, el, la construcción de estas formas de como esperar que yo también trabajo y entonces esperar que la aportación a la casa sea en el mismo monto, e incluso si tú ganas 3 veces más de lo que yo gano, como que se espera que yo también aporte, porque, ¿no? Y luego se justifica con, bueno, pero es que pues ustedes era lo que querían, ¿no? Que fuéramos a iguales, como el punto, ¿no? Si las condiciones no son equitativas, eh, pues el pago tampoco puede ser, ¿no? Como la aportación económica tampoco puede ser como completamente parejo. Eh, en los violentómetros te das cuenta que todas y todos lo hemos vivido. Exacto, Dulce. Justo les voy a, creo que quité el violentómetro al final, porque va a ser una de las actividades que hagan ustedes, pero justamente. Em, Otro tipo de violencia es la violencia simbólica, que es esta normalización de la desigualdad y de estereotipos o a través de los estereotipos y representaciones sociales, que suele ser la más invisibilizada. Y esto puede ser como por medio de chistes, de comentarios ofensivos, de medios, de publicidad, la cultura, ¿no? Hay como un montón de cosas que pueden pasar alrededor eh, que, que son su que son una manera de reafirmar, eh, mantener, sostener la desigualdad
y la relación equitativa sin que eh, perdón, me distraje. Es una manera de mantener la desigualdad que además es muy difícil como percibir o señalar. ¿No? De pronto tener las cosas como de, pero estoy jugando. O, bueno, pero es que ya sabes que esto es broma. No, entonces, ¿qué lo sigue repitiendo? ¿Por qué seguimos permitiendo como este tipo de humor o este tipo de comentarios que lo único que hacen es como mantener una dinámica de poder desigual, una dinámica de relaciones hiperjerárquica eh, y desigual, pero y por otro lado tenemos la violencia patrimonial, que puede ser la destrucción o sustracción de bienes materiales, eh, ya sea como romper objetos, esconder o romper desde pasaportes hasta, ¿no? como identificaciones, documentos importantes, etcétera, y es también una manera de ejercer control. Entonces, luego los tipos de violencia, como vemos, como esa clasificación de tipos de violencia, justo lo que nos ayuda es a pensar, como un poquito ampliar la mirada eh, y no solo a pensar en los, como en los impactos no solamente de un golpe o de un no puedes ver a tu familia, que también es un tipo de violencia, ¿no? Sobre todo como esta psicológica, ¿no? El aislamiento social. Em, Luego vamos a ver que la violencia tiene, bueno, hasta aquí no sé si hay dudas, comentarios, aportaciones, reflexiones. Ah, Dulce, violencia vicaria. Es que creo que ahora tenemos dos definiciones. Bueno, yo tengo dos definiciones en la cabeza de violencia vicaria. Em, no es cierto, yo estoy pensando en trauma vicario. Eh, sí, bueno, a ver, no sé si puedes abrir tu micro y nos puedes contar de la violencia vicaria, qué es lo que sabes. Em, a ver, pues vamos, si te parece, vamos a intentarlo y ya te digo si es mucho ruido de fondo para... Sí, por lo que yo tengo entendido de esta violencia que hacen los cónyuges cuando quieren como ponerle eh, como trabas en la cuestión de las custodias a las mujeres. No sé si está bien o mal mi definición. Es como que algo muy rápido que yo tengo como definido, pero tal vez es porque no lo he investigado a fondo. Es un concepto nuevo para mí, pero, o sea, lo estuve viendo y muchas mujeres lo repiten, ¿no? Es como que eso es violencia vicaria. Y cuando, por ejemplo, te quitan a los niños o como justo decía limitan Ay, se empezó a cortar. estas partes de que no, que pues, ay, Estábamos escuchando bien, no te preocupes, estábamos escuchando bien y de pronto empezó como a entrarle el ataque a la...
a la conexión. Eh, s- pero sí, Dulce, justo es parte de, eh, la violencia vicaria se refiere como al uso de de otra persona, normalmente de los hijos, pero pueden ser hijos, hijas, otros seres queridos, como instrumento de castigo hacia la mujer o hacia la madre, ¿no? Ocasionando sufrimiento. Una puede ser el tema de las custodias, pero también puede ser, ¿no? Como el maltrato, el aislamiento. em, eh, y también tiene como distintas se puede ver de distintas maneras y tiene también como distintas implicaciones o distintos alcances. Em, una de las... Eso, la parte que se restringen los derechos de la madre por sus hijos. Em, no solamente puede ser uno de los mecanismos o una de, como de las estrategias, la separación o la pelea por la custodia, eh, un poco bajo el argumento de que en realidad lo que están buscando no necesariamente es cuidar ellos a los hijos o tener ellos la custodia solo porque sí o porque crean que su figura puede ser mejor para los hijos, sino conocer a la madre y sufrir. Eh, ya sea como por temor o porque sabe que no va a ser como un buen padre o solamente por romper el vínculo o como desplazarlas o empujarlas del vínculo con los hijos. Pero sí, muy bien, Dulce, es una de también entra dentro de las formas de violencia. Eh, hay distintos aspectos, además socioculturales, eh, como la siguiente parte y por supuesto pueden seguir haciendo preguntas y comentarios, ya saben, me interrumpen, abren el micrófono o lo ponen en el chat. Igual voy haciendo las pausas, pero por favor siéntanse eh, libres y con la confianza de interrumpirme y de participar. Hay aspectos socioculturales de la violencia de género que ayudan a que, por un lado, esta se manifieste y por otro lado, se normalice. Em, Entre ellas están la desigualdad estructural, esta discriminación histórica que posiciona a las mujeres en una situación de vulnerabilidad o de menos poder. Em, Tiene que ver un poco también con lo que decían hace rato de que se nos paga menos, que se nos contrata menos para algunas posiciones, etcétera. Y con los roles de género tradicionales, con estas expectativas culturales sobre el comportamiento de hombres y mujeres que refuerzan la subordinación femenina, ¿no? Eh, está como el escalón en donde están los hombres o la posición en la que están los hombres y la posición del escalón en la que estamos las mujeres. La normalización de la violencia, como en algunas culturas, incluso, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí todavía me tocó que de pronto escuchar no en mi círculo, o sea, no en el más cercano, ni con, digamos, las hermanas, hermanos de mis padres, mi papá y mi mamá, pero sí como al exterior de la familia, como los primos, primas de mis papás, eh, que había cosas de violencia que se normalizaban o que se decía como, pues es que eso no nos toca, ¿no? Como ahí no nos podemos meter. Eh,
incluso podemos pensarla en términos de lo que se dice de cuando una persona llega a presentar, por ejemplo, las denuncias por desaparición de una mujer, es como, ah, seguro se fue con el novio. O cuando llegamos a presentar una denuncia por violencia de género, por acoso, por abuso, por lo que sea, dice como, pero pues es que tú qué es lo que estabas haciendo, también cómo ibas vestida, es que por qué lo tratas así, es que por qué lo miras de esta manera, ¿no? Esta normalización de la violencia en sí mismo es una forma de violencia de género, pero además esta respuesta lo que hace justo es decir, como normalizarla y luego tiene como otras implicaciones como disminuir el número de denuncias, que el acceso a la justicia sea más bien nulo, etcétera. ¿No? Que tiene lo que me lleva al siguiente punto, esta falta de acceso a la justicia, que son estas barreras legales, sociales y económicas que impiden a la víctima buscar protección y reparación. Y uno tiene que ver con la normalización de la violencia a nivel institucional y otra con estas barreras que existen de no hay mecanismos, no hay leyes, eh, quien me va a tomar la denuncia en realidad también me está violentando, eh, o solamente pensar en el hecho de ir a presentar la denuncia no solamente me preocupa porque me pone en una posición vulnerable, sino que además significa que tengo que buscar quien me cuida a los hijos o dejar de ir a trabajar un día. eh, y pues no, pues, si no trabajo, pues no me pagan. ¿No? Como hay otra serie de implicaciones eh, en el proceso. Son cosas que se han tratado de ir como atendiendo y subsanando, pero todavía el trecho es como súper largo, ¿no? Por ahí alguna de las aportaciones de uno de sus compañeros hace un par de semanas era eh, ¿no? Como, pero pues no sirve, ¿no? Como la respuesta no puede ser por ahí y yo diría, la respuesta va por ahí, o sea, sí tenemos que seguir pensando en la política de género y en las políticas con perspectiva de género y la construcción de política pública y de leyes y mecanismos con esta perspectiva, pero también hay que reconocer que como están armados estos mecanismos, no ha sido suficiente. Eh, y hay como muchos huecos y no solamente tienen que ver con una falta de sensibilización en temas de género, sino en como otras áreas y otros temas. Eh, y que otras áreas y otros temas que tienen que ver justo con el siguiente punto sobre la intersección de desigualdades. La pobreza, el racismo y otras formas de discriminación que también incrementan o agravan, por un lado, los contextos de violencia o las manifestaciones de violencia y por otro lado, dificultan, ¿no? El acceso a la justicia porque entonces ya hay otro montón de barreras, ¿no? Que tienen que ver de pronto con la lengua, las mujeres indígenas que viven en contextos precarios en los que uno, no existen los mecanismos para que ellas se acerquen y dos, no existen los mecanismos para ¿no? O sea, por leyes, porque no se conocen, porque los mecanismos no están traducidos eh, a las lenguas, etcétera. ¿No? O sea, como se va como complejizando en distintas formas de acceso. Eh, ¿No? Se va haciendo evidente que es más difícil acceder a estas formas. Eh, Por otro lado tenemos, bueno, y aquí voy a pasar a tres como esferas de violencia, de manifestaciones de violencia. Una son las manifestaciones de violencia de género en espacios públicos, en espacios privados y luego como otros tipos de manifestaciones que no son necesariamente como en la casa o en relación interpersonal, pero tampoco son en la calle, ¿no? Que son como la violencia obstétrica, la violencia digital y la laboral, que es como un espacio cerrado, pero eh, que también tiene como intervención de figuras como externas y no pasa en casa ni en familia, sino con gente de fuera. Eh,
¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Va, voy a seguir entonces. Ay, mira el baño. Eh, las, ya vamos a acabar. Manifestaciones de violencia en espacios públicos. Uno es el que todas conocemos, hemos vivido seguramente mil veces, eh, acoso callejero. Los insultos, las miradas lascivas, los silbidos, los piropos, etcétera, que nos hace sentir incómodas y que nos objetivizan en la vía pública, ¿no? Desde el vas caminando enfrente de una construcción hasta que te gritan o te echan las luces o lo que sea, el taxi, el del camión, el güey que va pasando en un carro, el de la moto, el de la bici, ¿no? Como esto que nos pasa cada vez. Eh, Otra son las formas de violencia en el transporte público, las agresiones físicas o verbales en los autobuses, trenes, metro, las estaciones, etcétera, eh, que especialmente afectan a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBT y Q+. Eh, la falta de espacios seguros, esta falta de infraestructura adecuada que garantiza la seguridad de las mujeres en espacios públicos como iluminaciones, botones de pánico, etcétera. Un poco estas respuestas de los botones de pánico, de los vagones exclusivos o de transporte exclusivo, pues justamente son maneras de tratar de hacerle frente o como de reducir el impacto y reducir bueno, reducir el impacto, de reducir las afectaciones. eh, no necesariamente resuelvan el tema y ahora iremos hacia allá. Y por otro lado, la criminalización eh, del cuerpo femenino, esta estigmatización y deseo de control sobre el cuerpo y el comportamiento de las mujeres, sobre todo en los espacios públicos. Otra vez, pero ¿por qué ibas a vestir así? Es que se visten así, luego no quieren que nadie les diga nada, es que se comportan de esta manera y luego dicen que como es uno ya no puede ni hacer un comentario o darles un piropo o como algo porque todo lo toman violento. No, si no hay como un consentimiento y si no hay una relación como cercana que permita que dé espacio para eso, pues eso no se hace, ¿no? No, no, simplemente no. Eh, Las manifestaciones entonces de violencia en espacios privados, vamos a ver que tenemos la violencia doméstica, que puede ser agresión física, psicológica o sexual, que ocurre en el hogar por parte de la pareja, expareja o familiares, ¿no? No necesariamente es solamente con la pareja, puede ser algún tío, algún primo, algún hermano incluso padres. La violencia de pareja, esta también puede ser física, psicológica o sexual, puede ser formas de control, de celos extremos, amenazas, etcétera. Aislamiento social, abuso emocional o físico dentro de la relación de pareja. Este aislamiento que les decía hace rato de pues no puedes ver a tu familia, no me gusta que salgas con tus amigas sola, em, etcétera. La violencia reproductiva, que está relacionada con las expectativas de la maternidad, nuestros comentarios que se hacen como, bueno, ¿y usted para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú qué estás pensando? Y
Eh, y por otro lado, el aislamiento, el aislamiento social, ya lo puse arriba. em, una, una de las cosas que vemos que pasan con el aislamiento social es, ¿no? Luego hay como esta crítica o este como, pero pues, ¿por qué no se sale de ahí? Una de las cosas que pasan mucho con la violencia en sus múltiples expresiones es que se empieza a separar, sobre todo en los casos muy graves, es que se empieza como a separar o a aislar a la mujer de su círculo. Se empieza a decir, como es que no me gusta que hables con esta amiga por esto, es que siempre que hablas con esta amiga te mete ideas raras a la cabeza, o se van de fiesta y quién sabe cómo te portas. O no le puedes estar contando estas cosas a tus amigos o a tu familia. No, a ver, yo puedo contar, o sea, si tú no quieres que yo cuente que me pegaste, pues no me pegues. O si tú no quieres que yo cuente que, no, o sea, el tema es se empieza a hacer se empiezan a aislar, se empiezan a separar y entonces buscar ayuda, contar lo que está pasando para tener ayuda para poder salir de ahí, de una situación de violencia, una relación violenta, em, luego cuesta mucho trabajo porque porque ya se rompió ese lazo, ¿no? Porque se logró como separar y se logró como mermar esa confianza. Entonces, una de las primeras cosas que buscamos hacer cuando estamos haciendo intervención, por ejemplo, acompañamiento a víctimas de violencia de género, es ver si tiene red de apoyo o buscar que la reconstruya o que la haga. Y si no la tiene y si es imposible, entonces quien hace el acompañamiento se vuelve esta red de apoyo. Entonces, por eso existen las redes de refugio y etcétera. Eh, Luego tener una discusión si eso es lo correcto, que la mujer salga del espacio y si no tendría que ser más bien el hombre que sale del espacio, pero vamos, esta, este aislamiento social es uno de los factores como súper constantes y evidentes. Bueno, no evidentes, pero uno de los factores constantes que es lo que después cuesta, como decía, tanto trabajo que se salga de la relación. Y luego tenemos otros tipos de violencia contra las mujeres. Una es la violencia obstétrica, que es el trato deshumanizado, negligente o abusivo durante el proceso de embarazo, parto y posparto. Eh, de aquí se puede ver como los procedimientos médicos que se hacen sin consentimiento, ignorar las decisiones sobre su cuerpo, de la mujer sobre su cuerpo y su parto, el uso del lenguaje despectivo o humillante por parte de profesionales de la salud y la falta de respeto a la autonomía de la mujer durante el parto. Eh, Estas, ¿no? Como de entre estos son eh, quiero que tener un parto natural y que se le fuerce a hacer una cesárea sin que sea médicamente relevante. Eh, si ya sabía que le iba a doler para que abre las piernas. Eh, como, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Sí, ¿no? Como hay distintas formas y distintos mecanismos aquí eh, de expresiones de violencia. Eh, los impactos que esto tiene son esto se ve como violencia física, de pronto hay estrés postraumático y sentimientos de culpa e impotencia. Si hay, por ejemplo, eh, ¿no? Como una decisión una decisión médica, una decisión que toma un profesional de la salud sobre las esterilizaciones, una cesárea innecesaria, por ejemplo, seguida de una episiotomía, no, en la que nadie le dio permiso al médico, al cuerpo de médicos, al equipo médico, de tomar la decisión sobre esterilizar a una mujer. ¿No? Y la decisión se toma sobre todo en condiciones de mujeres, en condiciones de violencia con enfermedades, etcétera, como podrán decir lo que quieran, pero es una decisión que le pertenece a las mujeres. Eh, o el uso forzado de métodos como se tiene que informar y se tiene que decir como cuáles, ¿no? Como desde dónde se ve
cuál es el beneficio que puede tener, por qué es preocupante la situación en la que está, por qué se recomienda, pero no se puede tomar la decisión sobre el cuerpo de las mujeres en este sentido. Entonces, ¿no? La violencia obstétrica es de los casos como paradigmáticos. Yo creo que sigue siendo de las más normalizadas también. Y no hay como toda una búsqueda ahora con las parteras tradicionales, las parteras profesionales, algunas nuevas normas que se están haciendo para el parto humanizado y el parto respetado, eh, pero ha habido como mucha tensión al respecto y muchísimas problemáticas y consecuencias de esto. Por otro lado, tenemos la violencia digital, que es esta difusión no consentida de imágenes íntimas, amenazas o comentarios abusivos. eh, y también como, o sea, uno como acoso en línea y por otro lado el control digital, que es este monitoreo constante de la actividad en línea, el acceso no autorizado a las cuentas, como o estar viendo como, a ver, dame el teléfono, eh, ya sabes cómo llegó ese momento del mes, de la semana, dame el teléfono, déjame ver con quién estás hablando y qué es lo que te estás diciendo. Y por otro lado tenemos la violencia laboral, que es esta discriminación y acoso en el trabajo, que se puede ver como desigualdades laborales en salarios, pero también como acoso sexual o abuso psicológico en el entorno laboral, eh, o como techo de cristal, que son estas barreras invisibles que impiden a las mujeres llegar a ciertas posiciones. Entonces, una cosa que ha pasado poco como últimamente, que hemos visto como repetido cada vez más en algunos espacios, en algunas empresas, es decir, tenemos 50-50 en la empresa, ¿no? Sí, ajá, pero tu 50-50 está súper mal distribuido. O sea, si lo hicieras, ¿no? Como un organigrama y pusieras muy, eh, que lo quisieras hacer muy visual y decir como, bueno, los hombres van y muy binario, tradicional, los hombres con etiquetas azules y las mujeres con etiquetas rosas, ¿no? Como en el nombre veríamos que las mujeres están en la mitad de abajo y los hombres en la mitad de arriba, ¿no? Es decir, las mujeres están, ¿no? En posiciones de asistentes, secretarias, ayudantes, a lo mejor como gestoras de proyectos, como tomadoras de decisiones, pero hasta cierto nivel. Y los CEOs, los directores generales, los directores son hombres, ¿no? Hay como cierto nivel que las mujeres llegan una o dos, son como casos excepcionales, pero hay muchos otros casos en los que más bien los hombres son quienes toman las decisiones y no como están por eso es el techo de cristal, ¿no? Como según tú vas subiendo y de pronto parece que sí puedes llegar arriba, no hay nada que diga que no, pero en la práctica acceder a esa posición o ese tipo de posiciones siendo mujer es mucho más difícil. Em, Dudas hasta aquí. Pensé que iba a terminar en este segundo bloque, pero divagué. Este, Me quedan dos diapositivas, pero quisiera dar como algunas, si hay aclaraciones o comentarios sobre las actividades. Entonces las leo si hay dudas y a ver si no, es que no pasa. Eh, a esta última parte. Em, Dudas, comentarios sobre estos tipos, distintos tipos y manifestaciones de violencia. Características. Súper.